Bueno, mis amados hermanos, bendiciones, independientemente de la hora que vayan a ver este video, si es en la mañana, en la tarde, pues bendiciones, que tengan un buen día, un resto de tarde, una noche bendecida. Bien, eh, hoy estuve entablando una conversación y, y en base a esa conversación voy a voy a hablar algo, voy a comentarles a ustedes, ya que considero que ustedes toman un tiempo para ver de pronto estos videos, este pequeño video. Quiero aclarar que esto no lo hago por tener seguidores en YouTube, que no lo hago, sí, como algo diferente o ganar dinero o monetizar nada, absolutamente nada de eso. Lo hago porque hay algo que me constriñe en mi ser, hay algo que me impulsa y yo considero que es el amor del Padre. Ese amor que nos lleva a dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. Y ciertamente pues si creo que algo el Señor me ha dado es tener esa facilidad de transmitir y de brindar información que considero puede ser importante para sus vidas, para la persona que en algún momento del tiempo, de la línea de tiempo, algún día vaya a estar viendo este video, pueda esto servirle para acercarse más al Padre. No que yo esté totalmente cercano a Él, porque yo también busco cada día, el anhelo mío es acercarme a Él y conocerle, entenderle, poder hacer su voluntad, poder agradarle en todo lo que yo haga como hombre. Bueno, hay un tema que nosotros tenemos y es eso del nuevo pacto, ¿sí? El del nuevo pacto. En la conversación no voy a utilizar esa conversación para poder transmitir lo que quiero. Perdónenme si me voy a hacer un poquito extenso, pero es necesario para poder pues transmitir o darles esta información o dejarles la inquietud. Bueno, hoy estuve hablando con alguien y esa persona pues similar la conversación y yo le mandé un texto que yo creo que también mandé al grupo y ese texto va acompañado de dos textos de la escritura. De Yeshua es Dios y la doctrina de la Trinidad es falsa. Esas fueron las palabras que usé. Y los textos que le envié pues son los que envié al grupo. Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esas son las palabras en Juan. Y en 1 de Juan 5:20 viene el mismo escritor que escribe, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Punto. Pero miren lo que dice. Este Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, pues eso digamos como lo que usé para decir que, para esa expresión, yo las cosas que tengo que sincerarme con ustedes, las cosas que yo hago, las preguntas que hago, pues siempre las hago con una intención. A veces la respuesta yo la sé, es una realidad, pero las hago con la intención de inquietarles, de inquietarles, sobre todo de inquietarles a ir a las escrituras, a permanecer en ellas, a incomodarlos en esa comodidad que al momento nosotros tenemos, que nos sentimos muy cómodos en el lugar en que estamos
y no queremos ir más allá en el conocimiento de nuestro Dios, sabiendo que en eso consiste la vida eterna. Entonces esa persona me dijo, pues sí, que eso me lo había dicho hace mucho tiempo me había dicho eso, y yo le dije que pues sí, que yo también lo sabía, que desde el momento en que me lo había dicho, yo nunca había dudado que fuera así, que tal doctrina de la Trinidad que nació por allá en el Concilio de Nicea en el 325 después de Cristo, pues ahí es donde nació el concepto de Trinidad, doctrina de Trinidad, y eso es lo que yo le dije, eso es lo que yo no, eso es lo que es falso. No estoy diciendo con esto que estoy negando al Padre, que estoy negando al Hijo, que estoy negando al Ruach, al Espíritu, simplemente que sé que la doctrina de Trinidad muchos no la conocen, no conocen el trasfondo, y pues simplemente lo que se conoce es lo que se escucha en nuestros contextos cristianos o lo que escuchamos en las prédicas, perdón, pero no se va más allá, no se va más allá a ver de dónde salió, cuándo se habló por primera vez, por qué salió, ¿sí? Y es donde entonces cuando tú vas un poco más allá a investigar te das cuenta que no existen tres dioses, es uno solo, y que lo podemos encontrar proféticamente en las Escrituras cuando Él dice, oye Israel, Jehová, tu Dios, uno es. Y cuando Él dice uno es, ya, no hay otro Dios, no va a ser creado otro Dios, uno es. Entonces, ¿quién sería Yeshua, Jesús, o Yeshua Mashiach, Jesucristo? Pues lo que dice Hebreos, la imagen del Dios invisible, ¿sí? El verbo, Dios hecho carne, y el Ruach del Consolador, el Espíritu, en fin, pero no quiero entrar allí. A donde quiero llegar es precisamente algo de que yo después le pregunto a él, a esa persona, y pues le pregunto algo que siempre me van a escuchar, porque es que de allí parte, parten muchas cosas. O sea, de la respuesta a esta pregunta que yo siempre hago es, ¿la ley fue abolida? De esa respuesta que usted puede darse, usted puede decir sí fue abolida o no fue abolida, van a partir muchos temas, van a partir muchos temas. Entonces, pues esa persona me escribe que cuando dice Cristo, el hombre perfecto, cumplió la ley, que el pueblo de Israel, ojo, el pueblo de Israel no pudo, ni ningún hombre hubiera podido, eso es cierto. Él vino a cumplir, él la cumplió perfectamente, perfectamente. Él fue el único que la cumplió perfectamente. Y es así. Pero dice que por eso ahora él es el nuevo mediador de un nuevo pacto. Ahí es donde me interesó, ahí es donde yo dije, wow, llegó a un punto donde es interesante. Nuevo pacto. Entonces, de inmediato, pues, yo le dije, ¿y me puedes decir en qué consiste ese nuevo pacto? ¿En qué consiste ese nuevo pacto? Pues, y le hice la observación que me lo hiciera de acuerdo con las profecías dadas, es decir, de acuerdo con las escrituras. Me explico. Nosotros tenemos el nuevo pacto o nuevo testamento y nosotros hemos aprendido en el contexto cristiano que ese nuevo testamento es el cumplimiento de todas las profecías que están en el antiguo pacto o Antiguo Testamento. Entonces, él me dice que, pues, que no sabía, que yo le dijera. Entonces, mi respuesta, pues yo le dije, no, si yo te lo digo, pues vas a decir que son mis pensamientos. En fin, voy a parar de explicarle la conversación. Hermanos, ¿qué es el nuevo pacto en realidad? O sea, si usted quiere dar respuesta al nuevo pacto, por lo general, como lo hizo la persona, pues me envió a, a Hebreos, ¿sí? Me dijo Hebreos 8, 6, 7, donde dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto,
ciertamente nos hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Sí? Entonces, ojo, la reflexión que quiero transmitirles. Eso que acabo de leer ahí, no fue escrito originalmente para personas que no conocían las escrituras. La carta a los hebreos es precisamente escrita a hebreos, a personas que conocían las escrituras, a personas que sabían o podían tener la facilidad de entender cuando dijeron, si conocían las profecías, que creo que el escritor las conocía, de qué era el nuevo pacto. Entonces, para poder hablar del nuevo pacto, yo les invito, y la invitación es esa, y por eso hice la pregunta. La pregunta es que dónde en las profecías, dónde en las escrituras, y ojo que para que me entiendan, cuando yo digo escrituras, yo personalmente le hago la observación, me estoy refiriendo a lo que se conoce como Antiguo Testamento, porque esas son las escrituras. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando Pablo le dijo a Timoteo, y le dijo, no te olvides de las Sagradas Escrituras, todavía no había sido escrito, o por lo mínimo no habían sido compilados el Nuevo Testamento. No estaba compilado, no existía. Es decir, Pablo no le estaba diciendo a Timoteo, mira, ten en cuenta el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Juan, el Evangelio de Marcos, las cartas que yo escribí a Corintios, las cartas que escribí a los de Éfeso, a los de Gálatas. No le estaba diciendo eso, porque eso no estaba, yo creo que no estaba escrito. Y ahí yo quiero que me ayude el hermano Juan, que por eso lo agregué al grupo, porque sé que él ha hecho estudios y a mí me interesa que personas que han estudiado teología, que han estado en un instituto, puedan confirmar muchas de las cosas que yo he aprendido pues sin estudiar teología, pero que me he dado la tarea de investigar, de escuchar, en fin. Entonces, eso no estaba escrito, por lo tanto, cuando él le dijo a Timoteo, no te olvides de las Sagradas Escrituras, pues no se estaba refiriendo ni siquiera a Hebreos, ¿cierto? Entonces, de ahí es que yo parto, bajo esa premisa de que cuando me escuchen, que yo les pregunte, o yo les diga, les comente acerca de las escrituras, ya saben que pues me estoy refiriendo al Antiguo Testamento o al Antiguo Pacto. Entonces, ¿por qué? Porque recuerden lo que dije hace rato, que nosotros hemos aprendido que el Nuevo Testamento es cumplimiento de todas las profecías que están y que fueron dadas en el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento. ¿De acuerdo? Y que muchas de esas profecías, unas fueron mediatas, otras inmediatas, y algunas ocurrieron allí, que se cumplieron en el momento, se dieron cuenta. Bueno, no voy a entrar por ahí. Pero lo que sí quiero es eso, que ese cumplimiento profético lo entendamos, que el Nuevo Testamento es cumplimiento profético. Por lo tanto, cuando yo leo el Nuevo Pacto, ahí en Hebreos, yo tengo que decir, bueno, tengo que hacerme la pregunta y tengo que enseguida remitirme y decir, ¿de dónde viene esto del Nuevo Pacto? ¿De dónde viene esto? Porque eso debe ser el cumplimiento de una profecía. Tiene que ser el cumplimiento de una profecía porque el Señor vino y Él dijo que era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito de Él en la Torá, o sea, en los 5 libros, algunos como lo conocen, 5 libros escritos por Moisés, inspirados por el Espíritu Santo a Moisés y que Moisés los escribió, o Pentateuco, como lo hemos conocido, los salmos, o como también se conocen como los libros o los escritos, y los profetas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en dónde eso tenía que haber estado escrito allá? Porque también en Hebreos 8:13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Está próximo a desaparecer. Allí en Hebreos, ese próximo a desaparecer es que como que en un momento no había desaparecido, o próximo a desaparecer. Entonces, bajo esa premisa de que el Nuevo Testamento, ¿sí? El Nuevo Testamento o Nuevo Pacto es cumplimiento de ese antiguo,
y que el libro de Hebreos es escrito precisamente para gente hebrea que conocía las escrituras. Entonces, de ahí nace la pregunta que yo envié al grupo. ¿Dónde? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso de nuevo pacto? Y también hice la pregunta, precisamente no solamente dónde está, sino en qué consiste. De hecho, fue una pregunta que le hice a esa persona, que dónde estaba el nuevo pacto y que en qué consistía ese nuevo pacto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo no conozco la profecía, yo voy a leer Hebreos y voy a sacar conclusiones, voy a hacer mis propias conclusiones, o tal vez voy a utilizar pensamientos de otras personas, de escritores, de filósofos, de pensadores, de Google, de YouTube, en fin, o de otros maestros de la palabra, pero qué bueno que tengamos la facilidad de ir nosotros mismos a las escrituras, ¿sí? Entonces, lógicamente esto tiene su intención. Yo no creé el grupo por crearlo, tiene intención de inquietarles a ustedes como mis hermanos, intención de que nosotros nos demos la valentía de examinar las doctrinas que hemos recibido en la cristiandad, auditarlas a la luz de las escrituras y mirar si todo lo que nos han dicho y nos han enseñado, que fue enseñado a nuestros mayores, es verdad. Porque si alguna de esas cuestiones, doctrinas, principios no va acorde a las escrituras, entonces es una mentira. Y algo que yo sí he aprendido, que se los transmito, es que nosotros debemos hablar verdad, cada uno con nuestro prójimo. Hablar verdad, hablar verdad. Por eso yo no comparto, ojo, yo no comparto un pensamiento que hay por allí de que si alguien, el ungido, habla y está equivocado, y está diciendo si está equivocado, uno no tiene derecho a decirle que él está equivocado porque él es el ungido de Jehová y no debemos tocarlo y no debemos decirle nada porque pues él tiene derecho también a equivocarse como nosotros, pero el punto es que a nosotros sí nos pueden decir que estamos equivocados, pero a él no le diga nada porque usted es un rebelde, porque ya usted entonces no quiere estar bajo autoridad, ya usted está desordenado, en fin, ¿qué es eso? Ojo con eso. Entonces, pues la intención es precisamente que nosotros vayamos a las escrituras como varones que estamos aquí, porque aquí hay padre de familia, aquí hay jóvenes que están creciendo, y pues la intención es ir a las escrituras y mirar a ver, auditar todo lo que nos han dicho. Entonces, no quiero hacer el video tan extenso, se los voy a enviar para ver, porque quiero escucharles en realidad. O sea, el grupo es para escucharnos. Yo sí quiero escucharlos. Yo los considero a ustedes mis hermanos, mis amigos, mi familia. Los considero como esas personas a las cuales no he podido sacar de mi corazón. No las he podido sacar de aquí, de mis pensamientos. Cuando aprendo algo nuevo, cuando veo algo, cuando sé que les están enseñando cosas que no son correctas, que están equivocadas, no me puedo quedar quieto, no sé, eso me es dado por Dios y pues yo simplemente pues intento a veces callarme, pero llega un momento en que ya no aguanto. Entonces, estoy en ese momento en que no aguanto ya tantas cosas, hay un celo que me consume por dentro, y como le escuché a alguien hoy, hace unos minutos, vea, si usted escucha hablar de los negocios del Padre, escucha hablar y usted escucha algo que no está bien, y usted no siente celo en su corazón por lo del Padre, con todo respeto, usted tiene que examinarse, porque si hablamos de nuestro papá terrenal, y yo sé que están hablando mal de mi papá, de algo que no dijo mi papá, usted se quedaría callado. Y de esa persona escuchaba, no, es que lo más común es que mi hermano no juzgue, mejor ore, mejor esto, vea. Y yo aprendí que las escrituras nos dicen, nos enseña a nosotros que tenemos una responsabilidad muy grande con la verdad. Tenemos una responsabilidad muy grande con la verdad, porque Pablo se lo dijo a Timoteo, ¿sí? Entonces tenemos una responsabilidad muy grande
con la doctrina, que hablamos. Hay que examinarla, tenemos que tenerla entereza. Y yo les invito a tenerla entereza, tener la valentía. La valentía no porque yo, no estoy hablando de una valentía de que, wow, vamos a ir, no, de Fernando, porque vamos a ser valientes. No estoy hablando de eso, estoy diciendo que tengamos la valentía porque sé que no es sencillo reunirnos nosotros, sabiendo que al reunirnos nosotros, porque siempre les voy a estar inquietando, y soy directo, hermano Ramiro, hermano Raimer, el hermano Jorge, el hermano Marcos, en este caso el hermano Juan, el hermano Dairo, que con Dairo yo veo que siempre tiene la disponibilidad y el deseo de hablar y de hacerlo. Sé que somos hombres ocupados y que a veces no tenemos el tiempo, pero es necesario sacarlo. ¿Quién más está por ahí? El hermano Cristian, ¿sí? Y pues si usted quiere reproducir esto e invitar a otros, hágalo, hágalo porque es necesario que nosotros como hombres de Dios nos levantemos, tengamos la entereza, tengamos la valentía de comenzar a hablar. De hecho, también le invité al hermano Jason, pero hablamos mucho por WhatsApp. Eso, mejor dicho, pudiéramos escribir un libro de lo que hablamos por WhatsApp. Muchas cosas, pero nunca hemos podido, bueno, una vez hablamos, hace no mucho tiempo, pero no hubo una conversación, hubo otro tipo de conversación y pum, hubo ahí candelita, por decirlo así. Pero nosotros siempre tenemos, pues hay algo que nos une, nuestra fe que nos une y pues siempre estamos ahí. Entonces, que para mí sería muy productivo, para todos nosotros también, que podamos como hombres, usted me dirá, pero Fernando, ¿por qué hombres? ¿Y por qué siempre te enfocas por hombres y las mujeres que? Porque es que yo entiendo que las mujeres son más susceptibles, son más delicadas. Entonces nosotros, si nos reunimos como varones, y por ejemplo vamos a hablar de nuevo pacto, por ejemplo, y estamos viendo las escrituras, de pronto en algún momento nosotros vamos a, porque hay algo entre nosotros que es nuestro espíritu, y también está el espíritu del Señor que se une a nuestro espíritu, y a veces nosotros hablamos así como con autoridad, y entonces usted puede discutir conmigo y pararse, pero si no hay una mujer, pues al final nos damos la mano, nos abrazamos y bien chévere. Pero si hay una mujer, yo estoy seguro de que a veces las mujeres no soportan y comienzan a ver es que uno está discutiendo, uno está peleando. Y yo sé que esa ha sido una barrera para que nosotros nos reunamos. Les soy sincero, yo si me equivoco, estoy dispuesto a reconocer mi error, pero creo que una de las barreras que no nos ha permitido volver a reunirnos a nosotros son las esposas. Bueno, pero cierro ese paréntesis ahí. Entonces, chicos, hermanos, quiero escucharles, quiero que se atrevan, quiero que revolucionemos esta cuestión, que comencemos a mover esto. Si estos son los negocios del Padre, y yo le decía a alguien, mira, si tú lees Hechos, si tú lees Hechos, el factor común en Hechos, porque esto a veces lo llaman, es que para discutir, quieren debatir, es que quieren hacer, como me dijo alguien un día, infamar, que está infamando a una persona, y yo no estoy infamando. Siempre que yo diga algo, usted tiene toda la libertad de decirme, a la luz de las escrituras eso que está diciendo es falso, y podemos conversarlo, podemos mirarlo a la luz de las escrituras, usted puede hablar, yo puedo hablar, y de eso se trata, porque de eso era lo que hacía Pablo en Hechos, y todos ellos. De hecho, Pablo siempre estaba metido en las sinagogas y siempre terminaba en una pequeña discusión, siempre. Y no eran malas, ojalá pudiéramos lograrlo. Entonces, mis hermanos, les invito a dar respuesta sobre eso, les invito. Yo sé la respuesta, yo sé la respuesta, pero como le dije a esa persona, yo no puedo ir a la escritura y decirle porque no quiero que digan que es que yo quiero, que esa es mi manera, como digo alguien, lo que pasa es que tu manera de filosofar y de interpretar la palabra esa es tu manera y yo tengo otra manera o otra manera. Hay un principio que se llama dejar que la escritura se interprete ella misma. Hay principios de hermenéutica, ¿sí? Y, de exégesis, etc. De eso puede enseñarnos el hermano Juan Manuel. Creo que él está estudiando teología y pues eso no es malo.
De hecho, de hecho yo conozco un principio de hermenéutico, creo que es de hermenéutico, que dice que cuando el Señor establece algo en las Escrituras, aquí en este punto, de ahí en adelante, eso no va a cambiar, porque Él no tiene mudanza ni sombra de variación, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Si Dios dijo aquí que este dedo mío era azul, eso no va a cambiar, ese dedo seguirá siendo azul, ese dedo seguirá siendo azul porque Él lo declaró. O mejor digámoslo así, si Él dijo que este dedo era santo, este dedo seguirá siendo santo por toda la eternidad. Así como cuando Él apartó al pueblo de Israel para que fuera su pueblo, ese es su pueblo. Y nosotros hemos sido injertados a ese pueblo. Entonces les inquieto, miren, 25 puntos, ojalá me escuchen, ojalá se den la oportunidad. Si llegó hasta aquí, participe en el grupo. Si llegó hasta aquí, vamos a colocarnos de acuerdo para reunirnos, para orar y para discutir, si es necesario, debatir temas bíblicos. Bendiciones, mis hermanos.